Vamos a orar. Yo le invito a que usted cierre sus ojos, a que usted incline su rostro y a que usted le dé gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias, Señor. Yo bendigo este tiempo que pasamos en tu presencia, Dios. Yo bendigo este tiempo, Señor, que tenemos ahora aquí en este lugar, Señor, para ser bendecidos y para ser restaurados por tu Espíritu, amado Padre. Señor, gracias por lo que tú nos das. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos ofreces. Gracias, Padre Santo, por esa bendición de poder estar contigo. Gracias, amado Rey, porque un día más nos permite reunirnos como familia y nos permite como hermanos y nos permite reunirnos como hijos tuyos, amado Señor Jesucristo. Padre, gracias te doy, amado Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amados, esta noche quiero compartir un tema con ustedes, con toda la iglesia, que denominé Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Para nuestro Dios no hay nada imposible. Y mientras usted me va escuchando, yo le pido el favor que usted vaya al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 37. El Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Amén. Y mientras usted lo va buscando en su Biblia, yo voy contándoles, amados, que nuestro Dios nos invita todos los días a que usted y yo crezcamos espiritualmente. Que nuestro Dios nos invita a diario a que usted y yo crezcamos espiritualmente en nuestra vida devocional, en nuestra cotidianidad, en nuestra relación con Él. Que todos los días nosotros crezcamos en una búsqueda de Él. Amén. Dios nos llama a crecer y aún más en este tiempo nos invita a que crezcamos en su presencia cuando todo parece imposible. Hoy tal vez algunas personas se encuentren enfermas, hoy tal vez algunas personas estén abatidos, seguramente habrá algunos que estén tristes, estén desconsolados. Muchas personas en estos momentos, amados, están pasando por momentos bien difíciles en su vida, pero Dios nos está invitando a que crezcamos. ¿Por qué? Porque para Él no hay nada imposible. Para nuestro Dios no hay nada imposible. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, en el versículo número 37, nuestro amado Padre nos está dando la invitación de que le busquemos todos los días. Mire lo que dice la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Dice la palabra de ustedes, dice la palabra así: porque nada hay imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Amados, en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de escasez, en estos tiempos de dificultad en la convivencia, con la enfermedad, con lo que estamos viviendo día a día, nosotros tenemos que crecer en nuestro pensamiento de que no hay nada imposible para nuestro Salvador. No hay nada que Él no pueda hacer por nosotros. Amén. Entonces, amados, lo primero nosotros tenemos es que buscar al Dios de los milagros. Amados, como les decía esta semana, los médicos no tienen la respuesta contra este virus, ni los gremios, ni los científicos, ni los políticos, absolutamente nadie tiene la respuesta para este virus. El único que tiene la respuesta para este virus es nuestro Dios. Por eso, usted y yo tenemos que creer que en nuestra vida hay y habrá un milagro. Hay y habrá un milagro. Por eso, enfocarnos en que no hay nada imposible para Dios. Nosotros tenemos que creer en ese milagro, iglesia. No hay nada imposible para Dios. Y hoy quiero que hablemos acerca de algo bien interesante. Nosotros necesitamos ser candidatos para ese milagro. Nosotros, para hacer ese milagro o para recibir ese milagro de parte de nuestro Dios, nosotros primero tenemos que estar enfrentando un problema. ¿Qué problema estás enfrentando? Que nuestro Dios va a hacer un milagro en tu vida. Tenemos que estar enfrentando un problema en nuestra vida para que nuestro Dios
tenga un milagro para con nosotros. Ese problema le podemos llamar crisis, le podemos llamar escasez, a ese problema le podemos llamar enfermedad, angustia, desolación, tristeza, ruina, no sé cuál sea el nombre que usted le puede dar a su problema hoy. Lo único que yo te puedo decir, iglesia amada, es si estás enfrentando una crisis, si estás enfrentando un problema, si estás enfrentando una adversidad, tú estás cumpliendo uno de los requisitos para poder recibir ese milagro. Nuestro país, el mundo entero, está pasando por una crisis. Por eso nosotros estamos como partícipes de ese milagro, porque vuelvo y lo repito, no hay nada imposible para Dios. Lo segundo que tenemos y vamos a ver hoy en este día para poder aplicar para este milagro es que necesitamos creer y confiar en que Dios lo hará. Yo no sé, amado, si de pronto has pasado en algún momento en esta cuarentena o en estos días, has estado triste, has estado abatido, has estado preocupado porque no sabes qué va a pasar con tus hijos, no sabes qué va a pasar con los que están en otro país, no sabes qué va a pasar con la economía, no sabes qué va a pasar con la enfermedad si llega a tocarnos. Pues hermanos, yo hoy les digo, tengo que creer y confiar en que nuestro Dios lo va a hacer, que nuestro Dios va a hacerlo. Entonces, primer punto, yo necesito estar en una crisis. Colombia está en una crisis. Segundo punto, tengo que creer y tengo que confiar en que Dios lo va a hacer. En el libro de Santiago, en el capítulo 2, en el verso 23, mire lo que dice la palabra. Dice el libro de Santiago, capítulo 2, 23, dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham creyó porque se cumplió la escritura. Amados, la escritura nos ha dicho que la plaga no tocará nuestra morada. Amén, la palabra lo dice, pero tiene que cumplirse en nuestra vida cuando usted y yo creamos que lo podemos tener, que podamos recibir ese milagro. Primera condición para recibir el milagro, estar en un problema o en una crisis. Segunda condición para recibir el milagro es que podamos creer y confiar. Hermanos, yo creo y yo confío que al igual como vino esta pandemia se va a ir. Vino de la nada y se va a ir de la nada, porque yo creo en un Dios que guarda y cuida y tiene misericordia para con sus hijos, aquellos que guardan sus mandamientos y obedecen a su palabra. Por amor a los que guardamos los mandamientos y obedecemos la palabra de nuestro Dios, yo sé que nuestro Dios se llevará esta crisis que Colombia está viviendo hoy, que el mundo entero está viviendo hoy. Entonces, amados, hoy les invito a que recapacitemos. Si estamos viviendo en una crisis, empecemos a confiar en que Dios nos va a ayudar a salir de esta crisis. Hermanos, no podemos recibir de parte de nuestra mente, de nuestros pensamientos, una orden de incapacidad. Nosotros tenemos que creer, nosotros tenemos que sentarnos como hizo Nehemías en el capítulo 1, se sentó, lloró, reflexionó, ayunó, oró y creyó que Dios lo podría hacer. Entonces, mis amados, yo hoy les estoy hablando a aquellos que hoy estamos creyendo que esto va a pasar. Yo le puedo decir a ustedes hoy, esto va a pasar. ¿Saben por qué? Porque hoy Colombia está confesando su pecado. Hoy le estamos diciendo, Señor, sabemos que por causa de nuestro pecado, esta enfermedad, esta crisis ha venido sobre el mundo entero. Pero hoy confesamos nuestro pecado, guardamos nuestros mandamientos y creemos que tú vas a hacer el milagro en medio de nosotros. Lucas 1:37 dice, nada es imposible para Dios. Y dice Santiago 2:23, dice, y se cumplió la palabra. La palabra nos dice que vendrán tiempos de restauración. Yo lo creo, amados. Ayer compartía o esta semana compartía acerca de que el mismo día en que se cumplió la promesa de Dios de que el pueblo estaría esclavo, ese mismo día en la noche Dios los sacó de la esclavitud a una tierra prometida. Y yo lo creo, iglesia.
Y yo lo creo que así como todas las enfermedades que hemos vivido por décadas y por años pasaron, esta también va a pasar. Entonces, primera cosa que necesito para recibir el milagro o para ser candidato del milagro es estar en crisis. Hoy estamos en crisis. Segunda cosa, creer y confiar en que Dios lo va a hacer. Tercer cosa es ser escogidos por Dios. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, el versículo 25, que nos dice la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 25. Mire lo que nos dice. Y qué bueno que pudiésemos nosotros guardar esta palabra en nuestros corazones. Dice el verso 25 del capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Dice la palabra, y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años. Escúchame muy bien. El cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, hambre que hoy estamos viviendo. Entonces aquí hay 3 cosas que estamos viendo. Primero, habían muchas viudas. Segundo, el cielo estaba cerrado. Tercero, hubo una gran hambre. Mira lo que dice el verso 26. Pero ninguna de ellas le fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en los tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. La tercera cosa que nosotros necesitamos, iglesia del Señor, para poder ser candidatos para el milagro, es primero tener una crisis, segundo creer y confiar, y tercero ser escogidos. Dice el pasaje acá de Lucas que muchas viudas había en el tiempo de Elías, pero solo una viuda de Sarepta, una viuda que no era del pueblo escogido, una viuda que no era de Israel, le fue mandado el profeta para que le hiciera el milagro. Muchos leprosos habían en los tiempos de Naamán, pero solo Naamán fue el que recibió el milagro. Por eso, amados, nosotros necesitamos ser esos escogidos por Dios en este tiempo que estamos viviendo. En este tiempo los cuales estamos viviendo. En este tiempo que estamos viviendo, nosotros necesitamos saber qué hay en nosotros para ser escogidos. Nosotros necesitamos ser escogidos por Dios para recibir el milagro. Entonces, amados, la cuarta cosa que yo voy a mirar en esta noche, la primera es que necesitamos estar en crisis. La segunda es que necesitamos creer y confiar para que Dios lo haga. Y lo tercero es ser escogidos. Yo estoy completamente seguro, hermanos, que ustedes y nosotros somos escogidos de Dios para recibir ese milagro. Y la cuarta cosa que quiero que miremos en esta noche es que nuestro Dios se glorifica en lo imposible. Y te lo digo de esta manera, iglesia, para que pensemos en eso. ¿En qué se ha glorificado nuestro Dios en nuestra vida? A ver, amados, algunas de nosotros, como esposos, como matrimonio, nos han dictaminado, quizás en medio de los embarazos de nuestros hijos, situaciones difíciles. Algunas madres en gestación les han dicho que el niño tal vez no nazca. Algunas otras les han dicho que quizás los niños nacerían enfermos. Y la verdad es que Dios hizo un milagro en lo imposible. Hermanos, a muchos de nuestros familiares les han dictaminado enfermedades mortales. Pero aún allí en el quirófano, aún allí cuando el médico dijo, lo único que podemos hacer es desconectarle, Dios se glorificó en lo imposible. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Nuestro Dios es el Dios que puede cambiar un joven, un niño, un esposo, una familia, puede cambiar un país, puede cambiar una iglesia. Nuestro Dios es el Dios de los imposibles. Creo, yo necesito creer que mi Dios es el Dios de lo imposible. Una mente retrógrada, una mente esclava, una mente incapaz, es aquella mente que dice, no hay nada que hacer. Es que ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer por esta persona, ya no hay nada que hacer
por esta situación, ya esto se perdió, ya no hay cómo recuperarlo. Amados, para el milagro necesitas estar en crisis. Para el milagro necesitas confiar en que nuestro Dios lo va a hacer. Para el milagro necesitas ser escogido y para el milagro necesitas entender que Dios se glorifica en las cosas imposibles. Aleluya, mi amado. Aleluya, mi amada. Qué bueno que usted y yo somos hombres y mujeres de lo imposible. Hombres y mujeres que todavía confiamos en que las cosas imposibles es las cosas que nuestro Dios va a hacer. El Dios, nuestro Dios, que hace lo posible y lo imposible, es el Dios en el cual nosotros hemos creído, es el Dios que hace la obra de una manera sobrenatural. Hermanos, si has recibido algo sobrenatural de Dios, pues es hora de que empieces a glorificarlo creyendo que Él lo puede hacer. Amados, lo que yo le estoy hablando hoy es cambiemos nuestra forma de orar. Nuestra forma ya no es pedir misericordia, hermanos. Ya nuestra forma no es decirle, Señor, sánales. Ya nuestra forma no es decirles, Señor, ¿qué vamos a hacer con la pandemia? Ya nuestra oración, nuestra forma de orar ya no tiene que ser, Señor, mira a las personas que están enfermas. No, hermanos, nuestra oración tiene que ser la oración de un escogido, de un hombre que confía y de un hombre que está en crisis porque sabe que su Dios hace las cosas imposibles. Y nuestra oración de hoy en adelante tiene que ser, Señor, yo sé que solamente tú te vas a glorificar en esta enfermedad. Yo solamente te vas a glorificar en este problema. Yo solamente sé que tú vas a hacer lo posible, imposible, y lo imposible sobre. Él me está viendo a mí. No hay una vacuna para esta enfermedad. Los médicos dicen que no hay forma de solucionar este problema que estamos viviendo médicamente. Los economistas están hablando que el país está a puertas de una quiebra inminente. Los gremios están hablando de qué van a hacer. Los gremios de los taxistas dicen que no hay forma de levantar esto si no es con una ayuda del gobierno. Las empresas están invitando al gobierno a que hagan una rebaja en los impuestos, a que no cobren los impuestos. Nosotros en nuestros hogares estamos diciendo que no nos cobren el arrendo, que no nos cobren los servicios por 1 o 2 meses, pero esa no es la solución, iglesia. La solución es decirle a mi Dios, Señor, tú haces lo posible imposible y tú haces lo imposible sobrenatural en nuestras vidas. Por eso yo hoy confío en que soy un elegido, porque la crisis que estoy pasando no es para perdición, sino para restauración, para levantarme, para transformarme, para hacer un hogar, una familia, un pueblo, una nación diferente, porque somos el pueblo escogido de nuestro Señor. Somos el pueblo que Dios hizo para que sus hijos le dieran gloria y somos ese pueblo que le da la gloria a Dios. Yo soy. Usted hoy tiene que empezar a decirle, yo soy un hijo de Dios y como hijo de Dios yo le doy la gloria a mi Dios. Aún en la dificultad le doy la gloria, en la tristeza le doy la gloria, en la dificultad yo levanto mis manos, en la tristeza yo clamo al Dios de los cielos, en la enfermedad pido al Dios de los cielos, que la enfermedad es lo natural, que Él haga lo sobrenatural. Y mire lo que quiero decirle en esta noche, amados, en el libro de Jeremías, en el capítulo 32, el versículo 17. Mire lo que dice la palabra porque es maravillosa. Dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. Aleluya, hermanos. No hay nada que sea difícil para ti. Tú hiciste los cielos y la tierra. Hermanos, cuando mi oración cambia de esta manera, yo ya no estoy pidiendo misericordia. Yo ya no le estoy pidiendo al Señor que nos dé sabiduría para entender lo que vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer. Yo ya no le estoy pidiendo a mi Dios que cambie las cosas. Yo ya le estoy diciendo, Señor, usted hizo los cielos y la tierra. Todo es suyo. Usted sabe qué va a hacer con todo lo que es suyo. ¿Por qué, mi buen Dios? Porque eres tú que hace las cosas difíciles como si fueran fáciles. Aún en el mismo libro de Jeremías,
capítulo 32, versículo 26. Mire lo que dice. Dice el mismo libro de Jeremías 26, 32, 27, 26 y 27 dice: y vino palabra de Jehová a Jeremías diciéndole: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Aleluya, amados. ¿Qué hay difícil para nuestro Dios? El Dios que abrió el mar, el Dios que nos permitió caminar por el desierto, a su pueblo, que su pie nunca creció en su zapato, que su ropa nunca se estiró, ni se dañó, ni hubo absolutamente nada con ellos. ¿Qué puede haber difícil para nuestro Dios? Hoy les invito, amados, y más que invitarles, les hago una invitación, o más que invitarles, los insto a que ustedes crean en algo, amados, a que ustedes empiecen a creer en que nuestro Dios es un Dios que no hay nada imposible para él. Para Dios no hay nada imposible, mis amados. Para nuestro Dios no hay nada imposible. ¿Qué hay imposible para Dios? No hay nada imposible para nuestro Dios. ¿Que habrá algo difícil para Dios? No hay nada que sea difícil para nuestro Salvador. Amén, hermanos. Y aún en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, en el verso 6, mire lo que dice la palabra: porque yo, Jehová, no cambio. El mismo que hizo los cielos y la tierra es el mismo que está hoy esperando a su pueblo que confiese de sus pecados, que guarde sus mandamientos y que clame a él por una sanidad sobrenatural. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Amados, es duro decirlo, pero la crisis ha traído muerte y aún va a traer más muerte a aquellos que no creen. Porque para aquellos que creen, todas las cosas son posibles. Pero para el que no cree, ya está muerto. El que no cree que de esta vamos a salir, ya no tiene fe, ya no tiene esperanza, ya murió espiritualmente. Esta crisis, amados, nos está mostrando la incapacidad del dinero. Nos damos cuenta que con el dinero no podemos comprar nada, por mucho que tengamos. Nos está demostrando que los bienes y las posesiones de nada nos sirven. Como lo he dicho, amados, y quiero volverlo a repetir, tenemos hermosos carros, tenemos hermosos apartamentos, tenemos fincas, tenemos posesiones. ¿De qué nos sirven en un momento como el que estamos viviendo? Lo único que hoy nos sirve es confiar en que nuestro Dios nos ayudará a ser transformados, a que nuestro Dios nos guiará al camino de la verdad. Hoy, amado, te invito a que creas lo que dice la palabra en Lucas 1, versículo 37, porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Yo le pregunto, familia Jiré, ¿qué hay imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no fue imposible que Abraham, siendo ya un anciano, con Sara siendo ya una anciana, que su costumbre femenina ya había cesado, que era un hombre con una edad avanzada, era un anciano. Para él no fue imposible que ellos pudiesen concebir un hijo. ¿Habrá imposible algo para Dios? Para Dios no fue imposible sacar a un pueblo de una esclavitud de más de 400 años a la victoria, a una tierra prometida. ¿Fue imposible? No lo fue. Y en el camino les mostró día a día que Él es un Dios de las cosas imposibles, que Él es el Dios de los sobrenatural. Abrió el mar en dos para que el pueblo pasara en lo seco. En el desierto ellos clamaron y día a día descendía como el rocío, el alimento. Clamaron por comida, por carne, y carne permitió que tuvieran. Llegaron a un lugar donde las aguas eran amargas, que se llamaba Mara, y él con un arbusto hizo que las aguas amargas se convirtieran en aguas dulces. Luego ellos clamaron por sed y le dijo a su siervo que golpeara la piedra y de una roca fluyó agua. Amados, en medio de la crisis, Dios nos muestra su misericordia. En medio de la crisis, Dios nos muestra su poder. En medio de la crisis, Dios nos lleva a creer y a confiar en Dios. Y aún, amados, antes de llegar a la tierra prometida, 40 años después de ver la gloria,
la misericordia, el amor, el cuidado, la protección de Dios, volvió y separó las aguas en el río Jordán. Y separó las aguas para que el pueblo, ¿cómo pasara? Para que el pueblo pasara por lo seco. Hermanos, el pueblo pasó por lo seco. Hoy la invitación que yo les hago es: creamos y confiemos en que Dios nos ha escogido para recibir el milagro. ¿Cuál es el milagro? El milagro de la vida, el milagro de la restauración, el milagro de la liberación, el milagro del cambio, el milagro de las cosas que vienen para nosotros. Amados, aquellos que no pueden ver el milagro, que no pueden recibir el milagro, son aquellos que tienen problemas, que tienen dudas, son aquellas personas que no han podido entender que tenemos un Dios grande y maravilloso. Hermanos, nos hablan de un murciélago. Sí, puede haber un murciélago, la enfermedad pudo venir por un murciélago. Nos hablan de que fue en un laboratorio en la China. Sí, pudo haber venido de un laboratorio en la China. Nos hablan de que todo el mundo entero está pasando por una crisis. Sí, estamos pasando por una crisis, pero la peor crisis que hoy podemos tener es tener problema para recibir el milagro. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho frente a esta dificultad, yo no creo que esta salgamos? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, es que yo no creo, a mí me parece que esto va a exterminar el mundo entero, es que esto no tiene forma de detenerlo, hermano? Podemos cerrar fronteras, podemos cerrar aeropuertos, podemos cerrar terminales, podemos hacer pico y placa, hacer pico y cédula, hacer pico y género, lo que usted quiera, que los hombres salgan un día, las mujeres el otro día, que en un año vamos a tener la vacuna, yo no, lo que quiera que podamos hacer. Lo importante es que hoy creamos, porque nada de lo que hasta hoy han hecho es lo que ha traído una respuesta. Nada de lo que hasta hoy han hecho es lo que ha traído una respuesta para nuestras vidas. La única respuesta la tiene el Cristo de los cielos, el Dios de lo imposible, el Dios que todo lo puede. Entonces, amados, el problema es que yo no pueda creer en que ese milagro se va a dar. ¿Por qué? Porque no soy escogido, porque no puedo creer o no puedo confiar, o porque no veo una crisis como la que estamos pasando. No, el problema es que yo no pueda confiar en que voy a recibir ese milagro. ¿Cuántos de nosotros nos cerramos a decir, es que yo no veo nada, es que yo no veo la respuesta, es que yo no veo la mano de Dios en medio de... Es que yo veo que día a día las cosas son más difíciles. Es que yo estoy viendo que estas generaciones son generaciones cada vez más depravadas. Sí, amados, todo eso está escrito en la palabra. Pero ¿sabe algo? La palabra nos dice que para el que cree todas las cosas son posibles. Para el que cree todas las cosas son posibles. En el libro de Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 6, dice lo siguiente la palabra. Dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de la venida de Jesucristo. Cuando tú no crees que Dios ha empezado una obra en ti, cuando tú no crees que Dios que Dios está trabajando en tu vida, es cuando tú no crees que Dios puede hacer milagros. Porque el que empezó la buena obra la va a terminar. Por eso, mis amados, creamos en Dios, creamos que Él lo puede hacer, creamos en que somos escogidos por Dios y creamos que Él nos empezó con nosotros en bendición y terminará con nosotros en bendición. Que la crisis, que la dificultad no está en medio de nosotros, que el hambre no va a llegar a nuestras vidas. Confiemos en que Dios seguirá sustentando nuestras vidas. Confiemos en que Dios tiene grandes y mejores cosas para nosotros. Confiemos en que Dios nos va a regalar una oportunidad más de seguir en su presencia, de que nuestro Dios nos va a regalar una oportunidad más de estar en su presencia. Amados, y Dios, el Dios de la gloria, se glorificará en eso que tú crees imposible. Yo no sé qué es lo que tú crees imposible. Yo no sé qué es lo que tú crees imposible. Lo único que yo creo es que tengo un Dios, el Dios de lo imposible. Yo no creo que la dificultad sea
para los escogidos. Yo no creo que la dificultad sea para aquellos que estamos confiando en que Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nos va a ayudar. Yo no creo en que esto va a acabarse acá. Amados, hasta el día de la venida de Jesucristo, nosotros podemos y estaremos seguros de que Él lo seguirá haciendo. Por eso, amados, Dios hoy nos llama a creer. Dios hoy llama a que su ejército crea que somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Dios hoy está llamando a la iglesia a que crea que esto no es un problema que exterminará la iglesia. Esto es un problema que llevará a la iglesia a crecer cada día más y más, porque el Dios de los cielos hasta hoy está trabajando y su Padre también lo está haciendo. Y su Padre también tiene la victoria para aquellos que amamos su presencia. Amados, Dios nos llama a creer. Y hoy quiero hablar con aquellas personas que son un poco incrédulas. Tal vez tu esposo, tu hijo que está ahí al lado, quizás la persona que está ahí a tu lado sea un poco incrédula, sea de las personas que todo el día está viendo noticias y todos los días tiene un dictamen distinto. Esto está muy complicado, esto nos va a matar a todos, esto está como en el diluvio, esto está como en los tiempos cuando morían 35,000, 40,000 personas en una batalla, como nos lo dice la palabra. No, hermanos, este es el tiempo en que Dios está invitando a su pueblo a creer. Sí hay muertos, sí hay conflictos, sí hay problemas, sí hay unas dificultades, hermanos. Se llama crisis, se llama enfermedad, se llama hambre, se llama convivencia. Tiene miles de nombres la crisis, pero nuestro Dios es único. El Dios de los cielos puede quitar todo eso inmediatamente cuando su pueblo empieza a creer que todo es posible. Amén, amados. Hermanos, a Abraham Dios le dio un hijo cuando todo era imposible. Si nosotros caminamos de la mano de Dios, quiero decirles algo, el milagro ocurrirá. El milagro ocurrirá. Por eso yo invito al pueblo de Dios, a los soldados del ejército de Dios, a que marchemos creyendo que ya la victoria es nuestra, a que marchemos creyendo que el pueblo de Dios es quien tiene la respuesta para la crisis que estamos pasando. Y la respuesta es confiar en que Dios lo va a hacer. Cuando yo recibo una noticia negativa, cuando yo recibo una cifra de muertos, cuando yo recibo de alguien conocido que está enfermo, levanto mis manos al cielo y clamo al Dios de lo imposible y le digo, Señor, si tú quieres, puedes sanarle. Si tú quieres, puedes cambiar las cosas, Dios. Y si tú quieres, puedes transformar esa vida. Y la respuesta que siempre he recibido de mi Dios es sí, yo quiero. Él quiere, amados, hacer un milagro en nuestra vida. ¿Tú lo quieres recibir en esta noche? Si es así, te invito a que cierres tus ojos. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. A ti, Espíritu Santo, que todo lo haces en medio de nosotros. Yo te pido, amado Señor, que tú cambies nuestros pensamientos. Que tú cambies en nosotros, Señor, esa desidia que tenemos, Dios, para ver las cosas imposibles como posibles, o para ver las cosas naturales como sobrenaturales. Hoy en este día, Señor, en el cual muchos están sufriendo, muchos están tristes, abatidos, algunos están enlutados, Señor, apocados, debilitados. Hoy, cuando muchos están atormentados, Señor, hay una esperanza en aquellos que somos escogidos, en que tú lo harás. Hay una esperanza en aquellos que creemos, Señor, en que tú lo harás. Y hay una esperanza, Señor, en aquellos que vemos la crisis, en que tú quitarás toda crisis del medio de nosotros, Padre Santo. Señor, yo creo que como familia podemos unirnos a orar. Yo creo, Señor, que como familia podemos levantarnos hoy, en esta noche, levantarnos en esta madrugada, levantarnos en medio del día, levantarnos, Señor, y mirar al cielo y decirle, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. Yo sé, Señor, que tú lo vas a
hacer. Señor, yo creo que tú lo vas a hacer, que la sanidad viene de parte de ti, Señor. Yo creo, Señor, que la respuesta viene de parte de ti, Señor. Yo creo, Señor, que el milagro viene de parte de ti, Señor. Y estoy confiado y estoy esperando, Señor, en oración, en ayuno, en clamor, en que tú, amado Padre, lo vas a hacer, Señor. Oh, Señor, tu palabra dice que llamemos las cosas que no son como si fueran, Dios. Y yo hoy llamo las cosas de esta crisis, Señor. Señor, tú ya quitaste la crisis, tú ya quitaste la enfermedad, tú ya quitaste el problema, la escasez, tú ya quitaste el hambre, tú ya quitaste, Padre Santo, la mala convivencia, tú ya quitaste, Señor, todo flagelo de en medio de nosotros, tú ya quitaste, Señor, de en medio de nosotros el problema, y hoy recibimos de ti el milagro que tú nos has dado, Padre Santo, y es ver nuestra tierra sana. Hoy, y es ver, Señor, un nuevo pacto en los hijos de Dios, y es ver, Padre Santo, los aires limpios, y es ver, Padre Santo, la humanidad transformada, y es ver, Padre Santo, que la enfermedad no tuvo autoridad sobre ti, amado Dios, ni la muerte prevaleció sobre ti, sino que prevaleciste tú, amado Dios, en medio de nuestras dificultades, Padre Santo. Señor, yo creo y confío en que tú lo vas a hacer, Padre Santo, y en que tú lo harás, porque amas a tus escogidos, a los que creen y confían en ti. Padre, yo en esta noche oro por los que se encuentran lejos de sus familias, los que están lejos de su tierra natal, los que se encuentran en otro país, los que tienen hijos en el extranjero, los que tienen seres queridos, Padre Santo, en algún lugar del mundo donde esta enfermedad esté arreciando con fuerza, Señor, porque aun cuando más difícil sea el problema, más fácil es, amado Dios, el milagro, porque tú eres el Dios de las cosas imposibles. Padre, yo te doy gracias y te bendigo, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Dios de los cielos, alabanza a los que creen en el milagro y alabanza al que todo lo puede hacer. Amén. Mis amados, el Señor les bendiga.